buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y son las 8:02 de la mañana de hoy, lunes 5 de julio del 2021. Es a rayo. Yo estoy bien dormida todavía, así que me dan un break en lo que nos despertamos, pero ya tomé café. Es verdad que no es buen vecino café porque no estoy por allá, pero estoy por acá por el oeste borincano todavía, como diría Rosa Banch. Saludos, Rosa. Gracias por estar, como dije, en Noticias con Café a las 8:03 de la mañana. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a hablar definitivamente vamos a hablar de colonialismo, de cómo es eso de que usted celebra el 4 de julio, no digo usted, alguien celebre el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, lo que supone en uno de sus textos principales, y dentro de la colonia no admita la libertad de su país. Vamos a hacer una analogía, pero vamos a hacer una analogía personal, desde lo que somos, desde donde estamos, desde esa manera en que nos hemos construido como seres humanos. Y es una reflexión muy personal, pero la voy a traer para ver si discutimos un poco de qué estamos y en dónde estamos con relación a ese tema, porque ayer fue el 4 de julio, yo estoy acá en el oeste y escuché algunos fuegos artificiales y escuché boceteo, aunque usted no lo crea. Estoy cerca de un sitio donde hay gente que cree en ese asunto. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el gobernador del 32%, que le dice al país que Puerto Rico es otro. Yo tengo 56 años. Vamos a hablar de por qué Puerto Rico es otro. De cuando yo me criaba en el 1970, 6 años, versus el Puerto Rico del 2021. El desarrollo de ese Puerto Rico, o poco desarrollo en esos 56 años y donde estamos hoy, y la presunción, la alegación del gobernador Pedro Pierluisi y de su imagen mediática de relaciones públicas de que Puerto Rico es otro país. Vamos a eso y, como siempre, a tocar unos puntos importantes en el Puerto Rico que no ve el gobernador del 32%. Por ahí está Humberto Figueroa, pero por ahí hay alguien de Maine, que creo que es la primera vez, si es de apellido Betances. Saludos y bienvenida a Bonita Radio. Por ahí está Melba Maldonado, Margarita López, desde Nueva York, presente y combatiente. Yani Moreno, Rosa Ureña también está por ahí. Glaísma Betances, saludos Glaísma, eres nueva. Qué bueno que sigue llegando gente nueva al desarrollo del periodismo puertorriqueño. Javier Jiménez Díaz, Isabel Santiago, Robert Baldwin para variar. Gracias Robert Baldwin. Eres uno de los consecuentes. Luis Manuel Matías Mercado, saludos desde Cabo Rojo. Por allá andaba yo el sábado. Rosa Banch, saludos desde el oeste borincano. Así estoy yo. Saludos y pa'lante, dice Ani Román. Loidenis Guardiola también dice buenos días y gracias. Acá en Miami, Nidia Cabrera. Ay, María, está todo el mundo por ahí. María Rodríguez Caloca desde Trujillo Alto, y no desde el Trujillo Alto de Tomás Rivera Chats. Cintia Rosario, Cintia, te contesté, tu taza va por ahí ya mismo, la vas a recibir. Buenos días, familia bonita. Bueno, antes, gracias Verónica Vegabón por traerme siempre, ahora que estoy desde el oeste, me traes por nuestras plataformas web y nuestros software, como dirían en country. Kengre Yera está por ahí desde Aguada. Saludos, Kengre. Lucy Torres, hola desde Isabela. Muy bien. Loida Saiter, buenos días. Alegría Bomba desde Colombia, Bogotá. Qué rico. Lindo Cabo Rojo, buenos días. Lourdes Río. Irisita Delgado también está por ahí. Irisita, gracias siempre por compartir nuestro proyecto y darnos energía y alegría. Bonitaradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede comprar uno de nuestros gifts, también como dirían en country, un magneto, una gorra, una camiseta y una taza. Por ahí pone el costo, que los voy a poner en $5 el magneto, y siguen por ahí para hasta 25, que es lo más caro, que es la gorra. Desde Cabo Rojo bien, buen día. Qué chévere, Ricardo. Qué bueno que estás por ahí. Vaya a bonitaradio.net, también puede donar PayPal y tarjetas de crédito o comprar alguno de nuestros regalos. También puede
a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Esa ATH móvil, si va a comprar uno de los productos, así como lo dice, quiero la tabla, quiero esto, empiezan, como les dije, $5 magneto, $15, entiendo que la tabla, $20 la camiseta y $25 la gorra, que es elegida, es hermosa. Luis Maisonet también está por ahí. Carmen Rivera desde Lajas, ¿sabe cómo usted lo oíste? Saludos y buenos días, primera vez referido por mi yerno José Nieves, saludos. Ave María, Luis Maisonet, gracias a José Nieves por ese referido. Vaya a la Fundación Periodismo Siglo XXI y le eche una cartita a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940 San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Como siempre, estamos en todas las redes sociales, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio allí, Bonita Radio en Instagram, y también estamos en iVoox, iTunes, Spotify, los programas tipo podcast, e igualmente en YouTube una vez se acabe este programa. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa Vega Alta. Bueno, San Germán presente, como siempre, Juan Carlos Ornelas, gracias. Si usted quiere una buena bandera como es, hermosa, de buena calidad, cómprese a Juan Carlos Ornelas, él es artesano y está por ahí con eso. Bueno, viniste a La Parguera, no he ido a La Parguera, no he llegado a Lajas en este viaje, pero siempre voy de vez en cuando y me gustan los callos, me encantan. Carraquillo también está por ahí. Yadi, me cogí un brequecito el sábado, pero estuve el viernes por la mañana, así que lo que pasa es que hoy definitivamente tenía que venir y hablar con ustedes un rato. Vamos a empezar con lo que me parece es un tema importante y tiene que ver, y como siempre, vamos a tratar de hacer un análisis cruzado sobre la celebración. Américo Bochetti está por ahí. Saludos, Américo. Gracias siempre por tu apoyo. Lo que tiene que ver con esa celebración que tuvo ayer el pueblo estadounidense por razón de celebrarse el 4 de julio, el Día de la Independencia para esa nación. Yo he querido hablar desde ahí y contraponerlo a la historia, a la entrevista que le hizo el colega periodista Ricardo Cortés Chico al gobernador Pedro Pierluisi. Y es que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, y quizás debo empezar con una buena anécdota que tengo de mis años cubriendo el 4 de julio, cuando era periodista que me iniciaba en las lides periodísticas y trabajaba ya para periódicos de circulación general, tales como El Nuevo Día, el periódico El Vocero. Y es que siempre que me enviaban a cubrir el 4 de julio, yo trataba de establecer lo que me parecía una gran contradicción de los estadistas: celebrar una independencia de otro, negando la posibilidad de tener un país independiente, un país soberano, tal y como es Estados Unidos. Yo no tengo ningún problema con que la gente pueda argumentar lo que quiera, pero aquí hay un asunto fundamental y tiene que ver, y cuando digo argumentar lo que quiera con relación al estatus que entiende debe tener Puerto Rico, y va a la médula de esa descripción que hace el propio documento de la independencia de Estados Unidos, que plantea por qué se tira y se ala, ¿verdad? ¿Por qué se tiró y se aló? La línea es bien específica. Y en ese texto, que ustedes saben que lo que planteaba la independencia de Estados Unidos era lo que habían seguido siendo colonias de Gran Bretaña y las colonias americanas. En ese momento había que disolver esos vínculos según los Founder Fathers, políticos que lo han ligado a otro país. Y eso definitivamente los colocaba
en la construcción de la siguiente línea. Y voy a citar. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, cuando nosotros contraponemos eso a la definición en sí misma de lo que es colonialismo, que fue lo que fueron a destruir y a desencadenar esos Founding Fathers, esos que lucharon por la libertad de los Estados Unidos versus Gran Bretaña. El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. El colonialismo también es la doctrina que legitima la dominación política y económica de un territorio o de una nación por el gobierno de un Estado extranjero. Es decir, hay quien entiende desde esa mirada colonialista que hay que legitimar el hecho de que el otro te esté dominando, te esté explotando. Entonces, cuando eso ocurre y usted ve un gobernador de Puerto Rico que la única justificación que pueda dar para que Puerto Rico sea otro sea su alegría, sea su chijichija de que van a llegar fondos federales por botones, por borbotones, mucho. Usted asiste a un momento terrible de contradicción al seno de lo que yo llamo la esquizofrenia que viven, en este caso, personas que alegan querer ser parte de una nación libre, pero se niegan su libertad a sí mismo. Entonces ahí, cuando yo hablo de personal, hay una crítica que yo recibo mucho cuando establezco como un asunto muy político de mi parte, muy ideológico de la manera en que yo vivo mi propia libertad. Y es que yo establezco que yo tengo que desconfiar de aquellos y aquellas que se niegan la libertad a sí mismos. Porque yo creo, así como lo estableció esa Declaración por la Independencia, que definitivamente crea usted no en el creador que están citando ahí, que obviamente es una visión cristiana de esos Founding Fathers. ¿Crea usted o no en ese creador, quien en lo que usted crea le debe proponer libertad, porque eso es un derecho inalienable, que podamos ser, que tengamos la capacidad de decidir lo que queremos hacer en un momento versus otro, que colectivamente el país se ponga de acuerdo y pueda funcionar hacia esa libertad? Eso que es una crítica en sí misma a la incapacidad o incapacidad que puede promover el que entiende que no puede ser libre, que necesita de la dominación del otro. A mí me parece que ahí hay un issue psicológico, es tan profundo que si no lo empezamos a nombrar, que yo entiendo que aquí ha sido nombrado por múltiples estudiosos, si no lo empezamos a nombrar, decía un amigo el otro día que uno de los problemas que tiene con In the Heights es el costumbrismo y la manera en que mira la puertorriqueñidad desde esa nostalgia, pero sobre todo desde ese costumbrismo que es igualmente ideológicamente colonialista. Pues eso lo enajena de esa obra. Si no empezamos a nombrarlo y a cuestionarlo, lo siguen viviendo las generaciones como si tal cosa. Y nacen y se crían pensando en que no pueden hacer nada si no tienen el vaqueo, en este caso colectivo de Estados Unidos. Y eso yo lo vi retratado, o siempre lo he visto retratado en las veces que tuve que ir a cubrir ese 4 de julio
Y lo veo retratado hoy en gente que repite y repite y repite que Puerto Rico está en una coyuntura que podría suponer lo más importante para los estadistas, llevarlos a conseguir la estadidad. Pero aquí también entra el discurso de propaganda, lo que a nuestro juicio tiene su culminación en las palabras de una Melinda Romero sin ningún fundamento real, sin ningún fundamento teórico, porque desconoce la teoría política para llegar hasta allá, sin ningún fundamento en lo que ha ocurrido en Puerto Rico en los últimos 30 años. Y es decir, que Puerto Rico va a ser Estado de Estados Unidos antes de que se acabe el cuatrienio, porque ella y otros 5 van a ser los cabilderos por la estadidad. Me parecía que era importante que trajéramos un poco de historia a lo que es y significa la libertad para el pueblo estadounidense, desde esa teoría que allí se colocó en los momentos en que se luchó por la independencia en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en 1873-77, y ahí está, donde nosotros estamos en términos y dónde están aquellas personas que piensan que tienen que celebrar esa independencia, pero no pueden celebrar la propia. Eso es como en las relaciones que antes se conocían como maltratantes, ahora se conocen como tóxicas. Usted celebra la libertad del agresor, pero no celebra la propia porque tiene que seguir subyugado al agresor. Entonces, por eso de ahí esta increíble imagen del país memificado que habla sobre el colonialismo y de qué manera podría estar el secuestrado pasando por el síndrome o sintiendo el síndrome de Estocolmo, que es el abrazo al agresor. Yo no celebro a mis colonizadores en ese día de la independencia. Eso es el síndrome de Estocolmo. Hay algo de eso por ahí. Y esta imagen me pareció totalmente puntual con relación a lo que está pasando entre esa celebración del 4 de julio de los amantes de la estadidad o de las personas que piensan que Puerto Rico tiene que ser parte de Estados Unidos versus lo que es realmente una celebración de la libertad, una celebración de dónde estamos, de cuál es nuestra realidad. Entonces ahí pasamos a esa imagen esquizofrénica que provoca esta entrevista del periódico El Nuevo Día ayer, poniendo a Pedro Pierluisi a decir cosas como que literalmente Puerto Rico es otro país. Y será otro país porque Estados Unidos le va a inyectar, yo quiero ir a la historia, le va a inyectar a Puerto Rico cientos de millones de dólares, que son literalmente miles de millones de dólares, versus la realidad que tiene hoy. Lo que pasa es que es un nuevo Puerto Rico porque tú tener una plataforma, una infraestructura renovada sin tener que endeudarte es una oportunidad única, dice el gobernador. Aquí no tenemos que ir a los mercados de capital para hacer esta obra. Esto es increíble. De unos desastres naturales y de una pandemia ha surgido una cantera de fondos federales que lo importante es que los aprovechemos. Cuando termine esa obra vas a seguir teniendo una zona turística más fuerte que la de ahora. En la manufactura, aquí todavía siguen hablando de la sección 936. Olvídense de eso ya. Los ingresos del sector manufacturero han seguido creciendo. Aquí hace falta una dosis de positivismo. Dice el gobernador del 32% en las pasadas elecciones.
las posiciones, las posturas del gobernador se asumen en una emplanada periodística con unas imágenes de felicidad, con unas imágenes de con el perro en su mano, con el perro riéndose. Es como si el gobernador viviera en una burbuja allí en la fortaleza y solamente sale de la burbuja cuando va a hacer una conferencia de prensa donde intenta emitir esta imagen de relaciones públicas que tiene que ver con un país que solamente él conoce. Pero si vamos a hacer un análisis propio de esas palabras, de ese otro Puerto Rico, para empezar, es como si el gobernador entendiera que tenemos que construir el país tal y como se construyó Nevada, de la nada. Porque Puerto Rico para el gobernador parecería que no tiene una identidad nacional y una identidad que lo proponga como país caribeño, como país latinoamericano. Que lo primero que desconoce el gobernador es que este país se construye en español. Cuando él habla de qué bueno que no tenemos que endeudarnos para hacer obra, el gobernador una vez más le miente al país. Puerto Rico ya se endeudó gracias al gobierno de Luis Fortuño, de Carlos Romero Barceló, de Rafael Hernández Colón, de Sila María Calderón, de Aníbal Acevedo Vilá, de Alejandro García Padilla, de Ricardo Rosselló Nevares. Puerto Rico no va a recibir las dádivas del gobierno de Estados Unidos. Puerto Rico es esa colonia que ha estado explotando desde el día 1 Estados Unidos como su explotador, como su agresor de turno, y por ende los millones que va a recibir, los miles de millones, son parte de lo que tiene que pagar el explotador para poder seguir manteniendo viva su colonia. Así que cuando el gobernador se empacha, se tira para atrás, diciendo, vamos a construir país sin endeudarnos, es totalmente falso. Para empezar, ya estaban endeudados. Eso que se recibe, es parte de lo que se supone que pague el explotador para seguir manteniendo su elemento de explotación, que es esa colonia. En segundo lugar, Puerto Rico construyó un país con todas esas contradicciones a lo largo de todos los años de construcción de país, iniciándose un proyecto Manos a la Obra a partir de los años 50, apegado a lo que era el proyecto Manos a la Obra de Roosevelt. Puerto Rico construyó una infraestructura social, educación, cultura, educación, grados, escuela pública, el desarrollo de la escuela pública, el desarrollo de su universidad y la propuesta de conocimiento de los dispositivos universitarios puertorriqueños. Puerto Rico construyó una economía a base de ese proyecto inicial de Manos a la Obra, del traslado o de la conversión de una economía agrícola a una economía manufacturera. Puerto Rico es una nación y es un país construido. Y lo que intenta hoy el gobernador decir de que el Partido Nuevo Progresista y él son los que van a desarrollar el gobierno del el país del futuro y que ya debemos dejar el pasado atrás, es la invitación a que la gente no siga estableciendo un pensamiento crítico para ir a fiscalizar lo que ese gobierno ha venido haciendo. Entonces a mí me parece que cuando nos embarcamos ahí en esa discusión, en ese análisis profundo de lo que está pasando y de cómo el gobierno de Puerto Rico responde a las necesidades del país, nos parece que estas imágenes mediáticas
por llamarlo de alguna manera, se colocan también de una manera errática en la discusión pública. Y yo tengo que decir que yo sentí el forcejeo de ese periodista hablando con el gobernador. Yo sentí que el compañero no estaba cómodo cuando proponía lenguaje a esa entrevista. Nunca sabremos lo que un periodista sufre, por lo menos en este caso, para poner y colocar en una pieza periodística lo que entiende es importante colocar con relación a quien está entrevistando, que en este caso es el gobernador de Puerto Rico, que tengo que decir que a quien único le da entrevistas a dos medios en Puerto Rico, al Nuevo Día y a Guapa Televisión. Los dos medios que hoy por hoy mantienen las relaciones públicas y la imagen del gobernador como esta chulería en pote que se ríe y tiene a su perrita con él. Eso hay que ponerlo de fondo, hay que establecerlo en el contexto, porque definitivamente uno de los grandes problemas que tiene el país es que no puede leer a su gobernante, más allá de los filtros que está pasando por allí, por esos medios de comunicación, que vuelvo y repito, yo sentí el forcejeo. Yo sentí en esa historia de entrada, como Ricardo Cortés Chico quiso traerla, aquí lo que dijo el gobernador. Lo que pasa es que ahí hay un contexto claro. Y yo creo que ahí es una de las líneas en que nos montamos hoy para desarmar los discursos públicos que está tratando de esgrimir esta gobernación del 32% en el caso del Ejecutivo, de frente a lo que entiende él son los daños de su administración. ¿Dónde coloca el gobernador los daños que le está haciendo otras instituciones a su gobierno? Fíjense, empezamos hablando del colonizador como agresor y ahora el gobernador se coloca como víctima, pero no coloca al país como víctima, se coloca él, porque así es el ego trip de los políticos. Yo soy el que está sufriendo las consecuencias de la Junta de Control Fiscal y de los politiqueros de la legislatura pluralista. Se le olvida al gobernador que ya la pluralidad de la legislatura de Puerto Rico no es Partido Popular Democrático. Es Proyecto Dignidad en dos personas que lo único que hacen es hablar de la comunidad LGBTIQ, porque lo único que tienen como estructura ideológica es vencer a su enemigo, sospechoso siempre. Ese hincapié que le hace Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos a la comunidad LGBTIQ como único propulsor de la maldad del desarrollo del país. Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe no ven nada más. Pero además de eso está el Partido Independentista y está el Movimiento Victoria Ciudadana, que debe ser entre los 4 legisladores que tiene Bernardo Márquez en la Cámara junto a Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe y la licenciada Naima Rivera Lacén en el Senado, deben ser los más pluralistas, los que representan a ese país que dijo, no voy a votar por los mismos y voy a colocar estos dos allí. Se le olvidó al gobernador que esa lectura de esa línea hay que hacerla correctamente. Ya la legislatura de Puerto Rico no es Partido Popular Democrático. Así es que en ese sentido, por ahí hay un meme que me parece que también justifica esta lectura que le estamos haciendo del país memificado. Hay un meme del gobernador Luis Fortuño y de las viejas justificaciones que se dan alrededor de lo que está pasando en Puerto Rico cuando los políticos dicen, y le voy a pedir a Verónica que la coloque, Luma no arregla las cosas y tiene un desastre, culpa de la pasada administración. Esto es el país memificado y esta es con la cara de Luis Fortuño, porque eso fue lo que dijo Luis Fortuño cuando llegó al poder. Eso fue lo que dijo Ricardo Rosselló Nevares. Todos los gobernadores insisten. Sobre todo es una línea bastante
o totalmente recurrente del Partido Nuevo Progresista. Ustedes escuchan a Jennifer González, la culpa fue de Aníbal Acevedo Vilá. Ustedes escuchan a Edwin Mundo, la culpa fue del comisionado electoral del Partido Popular. Todos los que están en el gobierno de turno, cuando el gobierno es del Partido Nuevo Progresista, asumen el discurso de la culpa es del otro. Nuevamente, otro síndrome del colonizado. La responsabilidad nunca es mía. La culpa siempre es del otro. El problema es que para los estadistas sigue siendo más esquizofrenia colectiva cuando plantean que la culpa no es del explotador, la culpa es de la víctima. La culpa es de los partidos que hay cada vez más en el país. La culpa es que no se ponen de acuerdo en que tenemos que ser parte de Estados Unidos. Y sigo insistiendo que entre esa celebración del 4 de julio y lo que el gobernador Pedro Pierluisi no le dijo ayer al país, hay unos discursos bien claros. El gobierno de Puerto Rico no sabe para dónde va. Y vamos a hablar ahora de cuáles son las realidades. El gobierno de Puerto Rico insiste en celebrar una jauja con dinero que solamente debe ir a apuntar a aquellos que son sus amigos del alma. Aquellos contratistas que acabo de leer una nota que establece que lo menos que quieren hacer ahora es traer a un contratista para que haga una aplicación, una nueva aplicación y por ahí se puedan seguir delineando los servicios del gobierno. En un país donde cuando no hay energía eléctrica hay problemas con la señal de la internet y ahí están los diferentes proveedores, sobre todo Liberty, que ahora copa bastante el mercado cuando compra AT&T, diciendo, tengo problemas porque no tengo energía eléctrica en mis centrales. Todo eso en el país nuevo, distinto del que habla Pedro Pierluisi. Pero yo quiero darle una idea al gobernador Pedro Pierluisi de dónde estamos. Y quiero las imágenes, estimada señora directora, de Rincón. ¿Qué pasó en Rincón este fin de semana? Allí donde, dice Neida, cada vez que escucho estaca me acuerdo de Diego. Allí donde se construye una piscina en la zona marítimo terrestre, en la playa Los Almendros, frente al condominio Sol y Playa, en la zona marítimo terrestre que supone que es una playa para el pueblo, una playa del pueblo de Puerto Rico. Este fin de semana se encontró, realmente fue el viernes, un carey atrapado en esa construcción. Y ustedes saben que nosotros tenemos todo un rito científico alrededor de las puestas de cuando estos animales están anidando allí, en nuestras playas, en nuestras áreas, en las playas del pueblo. Hay una imagen buenísima que representa la lucha de Rincón. Ya utilizo a Vieques porque el trasfondo histórico que tenemos en la lucha de Vieques, que establece las playas son del pueblo. 180 huevos recogieron allí. Allí recogieron 180 huevos los científicos que trabajaron esto. Y los vimos en videos. Eliezer Molina trajo imágenes relacionadas de cómo se captó el momento. Allí estaba anidando ese carey. Allí estaban los 180 huevos. Tenemos imágenes del campamento de Playuela igualmente. Esto es en Rincón el fin de semana. De lo que estamos hablando es que este es el otro Puerto Rico, Pedro Pierluisi. El Puerto Rico que uno de los suyos, su primo, Pierluisi y CERN,
Walter, Pierluisi y CERN tiene allí en el condominio Sol y Playa un apartamento, y por eso aparentemente consiguió tan fácilmente de manos del Departamento de Recursos Naturales, también con la ayuda de quien ahora se quiere llamar ambientalista, el planificador del redesarrollo de este tipo de proyectos de la costa de Puerto Rico, Ángel Román Mas. Que en Playuela está ocurriendo lo mismo. Desde el 2019 los residentes de Playuela están luchando por el desarrollo de ese sector. Y este es Ángel Román Mas. Ángel Román Mas, el que ahora le da entrevistas a algunos colegas periodistas para decir que él es ambientalista y que todo está bien y que el deslinde que se hizo de la zona marítimo terrestre está perfecta. Esto también ocurre en Rincón. Este sí es el otro Puerto Rico, Pedro Pierluisi. El otro Puerto Rico que ustedes están redesarrollando. El Puerto Rico que matan a una mujer ayer frente a sus 2 hijos en un lugar público y la policía apenas llega para establecer que esa mujer fue víctima de violencia de género. El Puerto Rico en que hay una mujer hoy también en una portada diciendo que la única forma en que logró que le hicieran caso a su caso de violencia de género fue poniéndolo en las redes sociales. Ese sí es el otro Puerto Rico, Pedro Pierluisi. El otro Puerto Rico que tiene entre las calles de Santurce y últimamente los patios de los vecinos de Guaynabo y de Trujillo Alto, Pedro Pierluisi, lo menos que tiene son monos. Lo menos que tiene Pedro Pierluisi son cerdos vietnamitas. Y que tenemos un país que ahora mismo, además de estar lleno de este tipo de animales, que hay alguien que los ha traído al país que luego los suelta. Anoche estaban en Guaynabo los monos. Estos son los cerdos vietnamitas allí en Barrio Obrero, que ya están por Santurce, que ya están diciendo los vecinos de Miramar que los están viendo por allí. Este sí es el otro Puerto Rico. El Puerto Rico que tiene un secretario del Departamento de Desarrollo Económico que dice que no hay por qué aumentar el salario mínimo, aunque usted ahora le tapó la boca y sí dice que debe haber un aumento a 8.50. El otro Puerto Rico es el de tener un secretario del Departamento de Recursos Naturales que aun cuando le están redesarrollando la costa, con el aval de ese departamento, con el aval de quienes dan los permisos, se sienta con un alcalde que estaba perdiendo la elección en el 2020, que en efecto perdió la elección, para que le cambie eso de que le están diciendo que lo van a multar y que le van a detener el desarrollo de una marina privada, porque está en la zona marítimo terrestre. Ese sí es el otro Puerto Rico que usted dirige desde el 32% del Ejecutivo. Y si vamos a hablar de esquizofrenia colectiva, tenemos que establecer quién es el que dirige el proyecto de la esquizofrenia colectiva. De celebrar la libertad de otro, pero aplastar el intento de libertad de sí mismo. O tienen que irse a trabajar arrastrando los pies, exactamente. Háganlo porque eso acá está muy feo y doloroso. No sé de qué hablas, Nidia, pero me puedo imaginar. Pero esos brutos no entienden, dice Yanni Moreno. Y Juan Rosario. Juan Rosario hace mucho tiempo que no lo veo. Está raro. No sé dónde está. Otro supuesto ambientalista que hizo, le encontraron precio como hizo Neftalí García en su tiempo. Wow, un país que sigue bajo toldos azules y tiene a sus viejos buscando comida en la basura. Y en esa línea, gracias Ángel Gabriel, Eugenia Rodríguez por ese comentario. El alcalde ausente, Madeline Molina Fanador,
Carlos Méndez nunca protegió Playuela. Vamos a ver qué va a hacer ahora el alcalde del Partido Popular, que ganó, y ustedes saben que por poco más de 60 y pico de votos. AMSCA sin medicamentos y sin servicios por los recortes, dice Rafael Torres. Federico, por parte del problema. Y Pipo no se sonriera, tendría la misma cara de su mascota, dice Miguel Ángel Betancourt. Don Willow, me la pusiste difícil, dice Robert Baldwin. Esto no se puede llevar a nivel federal con el Departamento de Recursos Naturales. Después de uno de Miami debería tomarse en consideración. Carmen Mercado Rivera. Malas noticias, Robert, no los arrestan, pero les robaron su propiedad. Entonces, prueba contundente, ríos, tierra y animales. La naturaleza demanda su espacio por derecho propio. Así es. El otro Puerto Rico que está hablando Pedro Pierluisi, fíjense, el establecer que Puerto Rico tiene un problema de envejecimiento de su población. Tiene razón el gobernador. El problema es cómo trae el asunto del envejecimiento. El gobernador lo trae así como lo trae Luis Ferrao, para justificar los recortes que está haciendo no solamente la Junta de Control Fiscal, sino él en la distribución de ese presupuesto. Es decir, el gobernador, por un lado, se queja de que los puertorriqueños y su control de natalidad es tal que no están naciendo personas en Puerto Rico y que no hay nacimientos, y por ende eso limita la capacidad de producción del país. Lo que pasa es que lo hace desde una mirada obstruccionista, a nuestro juicio, porque obstruye el desarrollo de esa población de mayor edad. Puerto Rico no tiene un plan, el gobierno de Puerto Rico y Pedro Pierluisi no se lo plantea para atender el envejecimiento de la población, porque los tiene, como dice Eugenia, buscando en zafacones de basura comida, porque ni siquiera esos seres humanos que trabajaron toda la vida y que ahora reciben, en el caso de muchos y muchas, sobre todo los que han sido empleados públicos, una pensión disminuida, y pretende seguir disminuyéndola la Junta de Control Fiscal y el gobernador de turno, a pesar de la ley del retiro digno. No tienen un proyecto para esa gente. Entonces es hablar de la boca para afuera, como dirían en country. No hay un planteamiento serio de este es nuestro plan. Y le hemos dicho al gobierno de Joe Biden y al gobierno de la Junta de Control Fiscal que él es el que me manda a mí, que esto no se puede atender y que este es el proyecto y este es el plan. No lo hay. Entonces, no le ponga eso ahí bonito al país para que el país diga, wow, el gobernador está bien claro de que somos más viejos que jóvenes, cuando no tiene ninguna propuesta, cuando lo que está esperando es perder las elecciones en el 2024, si es que se lanza, para irse con el dinero que haya recaudado de los amigos del alma, como lo hizo Pedro Rosselló, como lo hizo Ricardo Rosselló Nevares. La escuela de demografía debe empezar a salir a la calle a explicarnos los problemas de la población que tenemos. Aida Mendoza. ¿Quién se atreve a tener crías en este país? La incertidumbre es enorme. Exacto, Florence Bakunin. ¿De qué estamos hablando, gobernador? Cuando lo que hay que decirle al país es la responsabilidad ha sido nuestra y no la hemos asumido. Y por otro lado, el gobernador contesta en esa entrevista el alegado problema que tienen las escuelas y que él va a poner a todas las escuelas en condiciones a mediados de agosto. No lo dice Carmen Acevedo, lo dice el ingeniero estructural José M. Izquierdo Encarnación, que eso es imposible de hacer, que las que tienen prioridad podrían estar listas en por lo menos un año, pero el 100%, como dice él, que todas hay que meterle mano. Ahí están los incentivos de los amigos del alma, porque esos son los contratistas que utilizan. En ese planteamiento del gobernador está desmentido totalmente por los ingenieros estructurales. Dicen, no solamente no están listas, sino que no todas necesitan
ponerse al día, porque las más graves son las del sur, pero el gobernador pretende hacerlas todas a la vez. ¿Qué será? ¿Que el gobernador quiere mantener cerradas las escuelas públicas? Porque si los ingenieros estructurales están diciendo que hay muchas que no necesitan ese remedio de urgencia, ¿por qué el gobernador insiste en ponerlas todas, supuestamente, en condiciones para atender el problema de las columnas cortas que han dicho también los ingenieros estructurales que no representan un problema de que se venga al piso el edificio, entre otras? Lo dicen los ingenieros estructurales, gobernador, que usted sepa, ni usted, que yo sepa, ni usted ni yo somos ingenieros estructurales o ingenieras estructurales en el caso mío. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pretende el gobierno de Puerto Rico insistir en no tener un proyecto que vaya realmente a la médula de lo que está ocurriendo hoy? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico insiste en la esquizofrenia de decirle al país que el país es algo que ese mismo país no ve? Los puertorriqueños no ven seguridad en sus barrios. Los puertorriqueños no ven una educación pública que constituya un activo para su futuro. Los puertorriqueños ven cómo están desmantelando las instituciones nacionales, incluido el patrimonio histórico edificado, enajenándolo a manos de unos pocos a través de todo lo que está ocurriendo con las ventas, incluso de la Iglesia Católica, y el gobierno no dice nada. El país ve como su seguridad pública no existe, es inexistente. El país ve como los jefes de agencias no existen en Puerto Rico. No le dan cara al país sobre lo que ocurre en recursos naturales, sobre lo que ocurre en el Departamento de la Familia. El Departamento de Educación tiene a su haber 2 secretarios convictos por parte de la administración estadista Partido Nuevo Progresista, y en este momento no tiene un secretario en propiedad. Pero de lo que habla el gobernador es que le hizo tanto daño al país que Larry Selhammer fuera colgado en la Cámara de Representantes. Larry Selhammer, el de la Ley 7. Larry Selhammer, el de los puños, palos y bofetadas y violación de derechos y de información de necesidad de saber en la legislatura de Puerto Rico. Larry Selhammer, el caballero que asistió al gobierno más corrupto de la historia de Puerto Rico, que tiene un gobernador renunciante gracias a que entre el periodismo independiente y los diferentes sectores de oposición social, no políticos partidistas, se tiraron a la calle a luchar en contra de la permanencia de Ricardo Rosselló Nevares. Ese es el gobierno de turno. Y en este momento, Pedro Pierluisi nos dice que todo está bien, que aquí no pasa nada, que ha sido parte del problema que siempre tiene el país de hacerle daño a los que quieren hacer por Puerto Rico. Y por último, yo creo que en esa historia igualmente el gobernador tiene un grave problema. Hablando de enfrentarse a la Junta de Control Fiscal, si la única manera que tiene el gobernador de enfrentarse a la Junta de Control Fiscal no es negociando con una Natalie Jaresco que lo tiene en el tribunal por la ley de retiro digno, es cabildeando donde tiene que cabildear, pero aquí no existe comisionada residente. Aquí no hay una oportunidad de proponer un cabildeo serio porque irrazonable, porque la comisionada resistente es republicana y cree en que el gobierno debe ser más chiquito. Así como dice el gobernador que son los conservadores de la Junta. Pues si él tiene una conservadora al lado, él tiene una persona que no debe saber lo que decía el narrativo
de la Declaración de Independencia para venir a celebrar la libertad de otro versus la de ella. Porque parten todos de la misma tijera, se cortan todos por ese mismo lazo del pedazo de tela. Y entonces, yo creo que ahí están los análisis del fin de semana. Vamos a seguir teniendo país, ponlo en la nevera. Yo creo que hay país, lo que no hay es gobierno, lo que no hay es una dirección clara de por dónde debe ir el desarrollo del futuro de Puerto Rico en el contexto de que seamos honestos de cuáles han sido nuestros dolores al manejar un país colonizado que tiene muy entronizado, valga la redundancia, lo que es no poder ser porque otro te dice que no puede ser, porque otro te mantiene la bota desde arriba. Así que yo creo que seguir mirándonos desde ahí, y en ese sentido yo siempre me invito a reflexionar sobre mi propia libertad, porque también creo que si no hablamos desde nosotros y no compartimos con el colectivo cuáles son las experiencias de nuestras libertades, no tenemos manera de sentir que hay una capacidad de congregarnos, de agregarnos en ese sentido de querer ser más versus menos. Así las cosas, yo los veo, como dice mi amiga Carmen Rita Vélez Borrán, hoy a las 5 de la tarde, estoy saliendo de aquí del oeste borincano. Si no los veo esta tarde, los veo mañana a las 11 de la mañana. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 recibe en su ATH móvil donativos. Si quiere comprar igualmente uno de nuestros productos, recuerden la taza, $15. El magneto, que está chulísimo, ponlo en la nevera. El magneto, $5. La camiseta, $20, $25, la gorra, que está preciosa, que es una gorra que dice Bonita Radio tejida. Vayan allí a la TH Móvil y en el memo dicen esto es para la taza, regalo, y lo nombran, ¿no? Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. También recuerden que pueden ir a Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, allí también tienen contenidos nuestros. Bonita Radio está en iVoox, iTunes y Spotify, los programas tipo podcast. También Bonita Radio en YouTube, allí están todos los programas y hay un nuevo programa de plan de contingencia que hicieron un video, vamos a ver, vayan y vean lo que está interesante, es una entrevista a una creadora que hace un análisis sobre la música de protesta en Puerto Rico. Nosotros nos vamos también con Buen Vecino Café, con Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham. Gracias por estar, compartan, en el mercado hasta la tarde. Sí, yo creo que estoy en la tarde, a las 5 hablamos. Nos vemos, buen provecho. Gracias, Verónica Vegamón, por estar siempre por ahí. Hasta el de Prohibido Cantar es excelente, exacto, Eugenia. Hasta las 5, ¿en qué palo es noticia? Que la pasen bien.